¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, y estoy muy feliz de que puedan estar un día más escuchando una clase más de la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar con nuestra clase, sabemos qué debemos de hacer. Ustedes saben qué debemos de hacer, ¿verdad? ¿Qué es? Orar. ¿Saben qué es orar? Sí saben. Orar es hablar con Dios. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos ayude en nuestra clase para que podamos poner toda la atención y ustedes puedan aprender más y más de la palabra de Dios. Entonces les voy a pedir que por favor pongan sus manitas en la parte de atrás para poder cantar y luego comenzar nuestra oración. Comenzamos. 1, 2, 3. Saco una mano, la hago girar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago girar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago girar, las cierro, las abro y me pongo a orar. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, gracias le damos porque usted es muy bueno, porque nos permite este día más de vida y porque podemos comenzar a escuchar una clase más de su palabra. Le pido por favor que usted ayude a cada uno de los niños a guardar cada una de las cosas, Señor, que está aprendiendo. Le pido que le ayude, Señor, a crecer más y más en sabiduría. Y también le pido por mí, Señor, que me ayude, Padre, como maestra. Dejamos todo en sus manos y ayúdenos a poner atención. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, niños. Ustedes saben que antes de comenzar nuestra clase, aparte de orar, tenemos que cantar. A mí me gusta que nosotros cantemos. Entonces, no sé si se acuerdan del cantito que dice, cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis manitas, mis piecitos. ¿Se acuerdan? Bueno, por si no se acuerdan, lo vamos a aprender o vamos a recordar el día de hoy. Y quiero que por favor canten muy fuerte. Díganle a sus hermanitos y a sus papás que también canten con nosotros. Vamos a comenzar. Y dice así. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis ojitos al mirar. Porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mis oídos al oír. Cuidado mis oídos al oír, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis oídos al oír. Cuidado mis piecitos al andar. Cuidado mis piecitos al andar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis piecitos al andar. Cuidado mis manitas al palpar. Cuidado mis manitas al palpar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis manitas al palpar. Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis piecitos, mis manitas al vivir. Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis piecitos, mis manitas al vivir. Porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis ojitos, mi boquita, mis oídos, mis piecitos, mis manitas al vivir. Muy bien, espero hayan cantado conmigo. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase de la palabra de Dios y les voy a mostrar algo que tengo aquí. A ver si saben qué es. Es muy sencillo. ¿Saben qué es esto? Sí, es un globo, no tiene aire, pero le vamos a echar aire, ¿sí? Ayúdame a inflarlo.
Muy bien, ya le echamos aire. ¿Qué pasa si yo le echo más y más y más aire a este globo? Vamos a ver. Se infla más y más, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le echo más, más y más aire a este globo? ¿Ustedes saben qué va a pasar? Yo sí sé qué va a pasar. Si le echo más aire de lo que le cabe a este globo, probablemente este globo explote y se desinfle, ¿sí? Pero bueno, eso pasa con un globo cuando le echamos más aire de lo normal. Les quiero preguntar, ¿ustedes saben qué pasa con una persona que se enorgullece más y más cada día? ¿Qué es enorgullecer? Enorgullecer es crecerse más, presumir de lo que uno mismo tiene. Y bueno, vamos a ver de nuestra historia del día de hoy que nos dará la respuesta. Nuestra historia del día de hoy, se llama La locura del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan quién era el rey Nabucodonosor? ¿Recuerdan? Sí, el rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra historia allí en Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel y sus amigos estaban tan felices porque el rey Nabucodonosor había dicho que estaba prohibido hablar en contra de Dios. ¿Recuerdan eso último? Daniel y sus amigos estaban tan felices porque ya nada y ni nadie podía decir nada en contra de Dios. Podían orar y alabar a Dios libremente. Pero vamos a ver qué pasó más adelante. El rey Nabucodonosor, al conquistar muchas tierras y dominios y ya tenía cada día más y más tesoros, su corazón se llenó cada día más de orgullo. Su corazón estaba tan duro y él decía que nos necesitaba más de Dios. Se le había olvidado eso que él había prometido, que no hablarían o dirían nada en contra de Dios. Y al rey se le había olvidado eso. Bueno, un día el rey Nabucodonosor estaba tan tranquilo en su palacio, en su casa, pero vino a él un sueño y se recostó en su cama. ¿Por qué? Porque ese sueño no lo dejaba en paz. Esas imágenes que habían pasado por su cabeza no lo dejaban en paz y no podía estar tranquilo. Y estaba muy asustado porque él no sabía qué significaba cada una de esas imágenes. Pero el rey Nabucodonosor mandó que trajeran a todos los sabios de Babilonia para que uno de ellos le pudiera decir qué significaba ese sueño o esas imágenes que él había visto en su cabeza. Pero bueno, ¿qué creen que pasó? Ninguno de los magos, sabios, ni ninguna de las personas que el rey Nabucodonosor había traído a su palacio pudo decirles qué significaba ese sueño. ¿Y qué creen? Hasta lo último, cuando mandó a traer a Daniel, fue que se acordó que Daniel podía tener esa interpretación, porque Dios era el que le daba toda la sabiduría a Daniel para saber qué significaba cada una de las cosas. Y bueno, cuando trajo a Daniel, le dijo qué fue lo que miró. Y esto fue lo que miró. Dice que miró un árbol muy grande. A veces aquí podemos ver árboles muy grandes y muy bonitos, ¿verdad? Bueno, este árbol llegaba casi hasta el cielo o llegaba hasta el cielo. Decía que se podía ver toda la tierra desde allá arriba. Imagínense lo grande que está ese árbol. ¿Alguien se ha subido a un árbol? Espero que no se hayan caído, si así fue. Bueno, ese árbol estaba muy grande. Dice que sus hojas eran tan hermosas, sus hojas, imagínense, verdes así muy bonitas, un verde muy bonito. Y que su fruto era mucho. Y además de que había visto ese árbol, miró un vigilante, que era un ángel que bajaba del cielo. Vamos a ver qué pasó. Y decía, ese vigilante decía fuertemente: ¡corten el árbol! Gritaba que cortaban el árbol. ¿Qué creen que pasó? Cuando Daniel escuchó ese sueño,
cuando Daniel escuchó lo que el rey Nabucodonosor estaba diciendo, se quedó espantado por casi una hora. ¿Se imagina lo que significaba ese sueño? No tenía que ser algo malo para que Daniel se quedara muy asustado. Y así era. El árbol grande, ¿quién creen que era? El árbol grande significaba el rey. Era el rey Nabucodonosor. Recuerden que cada día crecía y más y más y más por todo lo que él tenía ya, todas las tierras, todo lo que él poseía. Entonces el árbol era el rey Nabucodonosor, que había crecido en grandeza y en dominio. Se los voy a mostrar. Todo lo que el rey Nabucodonosor tenía, ¿sí? Y el vigilante que bajaba del cielo era un mensajero que iba a anunciar el castigo del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor iba a tener un castigo. Dios lo iba a echar al campo por 7 años, como si fuera una bestia. Dios lo iba a mandar ahí a que él viviera allí junto con las bestias del campo hasta que reconociera que el único Dios que tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, pues es y era y es Dios. Muy bien. Dios es el que tiene el dominio sobre los reyes y sobre los hombres, incluyendo al rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor pensaba y él creía que el único que tenía el poder sobre toda la tierra era él. ¿Por qué? Porque él tenía muchas tierras, mucho dominio, y él creía que él podía todo, pero no era así. Dios le iba a mostrar, le iba a hacer ver que el único que tiene el poder sobre todo eso es el Dios. Pero bueno, Dios le aconsejó al rey Nabucodonosor que se arrepintiera de todos sus pecados, que le pidiera a Dios perdón por su orgullo y que él iba a tener misericordia. Dios iba a tener misericordia del rey Nabucodonosor. Pero ¿qué creen que hizo el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor no se arrepintió de sus pecados. Y fue allí, cuando fue echado al campo, como si hubiera sido un animal. Dice la palabra de Dios que comía hierbas. ¿Lo pueden ver? Comía hierbas como cualquier otro animal. Vivía como un animal. No tenía ropa. Incluso Dios le había quitado toda la sabiduría. No podía pensar bien y no podía hablar. Dios había castigado de esa manera al rey Nabucodonosor por creerse más fuerte y poderoso que Dios. Y vivía, ¿cómo? Como un animal en el campo, ¿verdad? Pasó el tiempo, 7 años, y el rey Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y reconoció que solo Dios tiene el poder y el dominio en toda la tierra. Y volvió a ser hombre otra vez. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor ya había reconocido que el único todopoderoso en todo este mundo y en toda esta tierra es Dios. Entonces, el rey Nabucodonosor alabó, engrandeció y glorificó al Rey del cielo, que es Dios, y lo reconoció como su único rey todopoderoso, ¿sí? El rey Nabucodonosor creyó que él tenía más poder que Dios, pero por medio de un castigo Dios lo hizo ver que así no es, que el único que tiene el poder sobre todas las cosas, ¿quién es? Sí, es Dios, es Él. Debemos saber que Dios es todopoderoso y que es quien nosotros debemos de ser humildes, y sencillos de corazón, no ser como el rey Nabucodonosor. Si tenemos cosas, no debemos de enorgullecernos, no debemos de creer más que los demás, incluso más que Dios, que eso fue lo que hizo el rey Nabucodonosor. Recuerdan que él tenía muchos lugares, muchos palacios y tenía dominio sobre muchos lugares en la tierra. Bueno, él se creyó mucho más que Dios y él no fue sencillo y humilde de corazón.
Nosotros debemos de ser sencillos y humildes y reconocer al único y verdadero Dios todopoderoso de todo el mundo, de toda la tierra. Muy bien, niños. Como dice el versículo que vamos a aprender el día de hoy, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Dios, así como al rey Nabucodonosor, lo castigó por su soberbia, por tener orgullo en su corazón, por creerse más que Dios, pero también dice que Dios da gracia a los humildes. Nosotros debemos de ser humildes, debemos humillarnos ante Dios y reconocer que sin Él no somos nada. El rey Nabucodonosor era algo en este momento. Incluso no podía, acuérdense, no podía pensar y no podía hablar como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque él no tenía a Dios y él no reconocía que Dios es todo para nosotros. Muy bien, vamos a aprender nuestro versículo del día de hoy. Dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5b. Nuevamente, está muy fácil. Primera de Pedro 5:5b. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5b. Lo repetimos una vez más, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5b. Ahora sin ver, vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5b. Muy bien, niños. Les voy a hacer unas preguntas, a ver si pusieron mucha atención a nuestra clase. ¿Recuerdan cómo se llamó la clase del día de hoy? La locura del rey Nabucodonosor. ¿Ustedes saben qué es orgullo, enorgullecerse? A ver, ¿recuerdan? Lo dije al principio. Les voy a 3 segundos. 1, 2, 3. Espero se hayan contestado. Ok, enorgullecerse es crecerse a sí mismo y presumir, honrarse a sí mismo de lo que uno tiene o de lo que uno es. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Nabucodonosor cuando estaba muy tranquilo en su casa? ¿Qué pasó? Tuvo un sueño. ¿Y recuerdan qué soñó? ¿Qué soñó? ¿Qué soñó? Un árbol muy grande, ¿verdad? ¿Recuerdan qué significaba ese árbol? Era el mismo rey Nabucodonosor. ¿Y qué iba a pasar con ese árbol o con el rey Nabucodonosor? Iba a ser cortado, o sea, que el rey Nabucodonosor iba a ser echado al campo como si fuera un animal. ¿Y por qué iba a pasar esto? Dios lo estaba humillando porque el rey no reconocía que el único Dios y verdadero es Dios, ¿verdad? ¿Y cómo debemos de ser nosotros? ¿Como el rey Nabucodonosor? No, ¿verdad? El rey Nabucodonosor no reconocía que sin Dios no podía hacer nada. Entonces nosotros debemos de ser humildes y reconocer de todo nuestro corazón que sin Dios nosotros no somos nada. Muy bien, niños. Espero que puedan aprender más y más la palabra de Dios y que hayan puesto atención. Esta fue nuestra clase del día de hoy y me da mucho gusto poder saludarlos. Espero estén muy bien y se porten muy bien. Los extrañamos mucho y esperamos poder verlos pronto. Vamos a orar para terminar nuestra clase y pedirle a Dios que nos ayude a reconocerle como nuestro único Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, gracias, Padre, porque usted es muy bueno, porque nos permite, Padre, aprender más de su palabra. En este día le pedimos que nos ayude a ser siempre, Señor, fieles a usted, a reconocer, Señor, que sin usted no somos nada. Le pido que nos ayude en estos días, Señor, que cuide a cada uno de los niños, a cada uno de sus papás, Señor, y a cada uno de nosotros.
Gracias le damos por lo maravilloso que es usted con nosotros, por lo bueno y por todas las cosas buenas que hace para con nosotros. Gracias le doy por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, niños. Espero hayan aprendido mucho de la palabra de Dios. Recuerden repasar el versículo, igual a repasar la clase. Y bueno, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Adiós.